Muchas veces, como hijos, juzgamos demasiado a nuestros papás, sin saber qué conlleva ser madre y todos los retos a los que se enfrentan día a día. Hoy, con Ana María Franco, más conocida como Mamá con Amor, aprenderemos sobre la crianza consciente. Tengan en cuenta que este es nuestro primer capítulo virtual. De todas maneras, va a estar brutal y esperamos que se lo disfruten de principio a fin. Hola, hola. Yo soy Luciana. Y yo soy Mariana. Y este es nuestro podcast Overthinking la vida, donde vamos a tocar temas que sobrepensamos y que muchas personas no se atreven a hablar. Bueno, hola, ¿cómo están? Esperamos que estén súper bien. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Overthinking Podcast. El episodio de hoy, esta vez, rompe todos los episodios especiales. Estamos súper emocionadas porque tenemos una invitada que aún yo creo que no nos la creemos que tenemos al frente. Lo manifestamos desde enero. Literal, entonces bueno, qué emoción, ya les vamos a presentar nuestra invitada. Y literalmente como que el mensaje de hoy también es decirles a ustedes como que, pucha, cuando uno se la cree y en serio trabaja en pro de los sueños, de las mini metas, de las macro metas, de todo, como que en realidad la vida como que va alineándose y pues como que funcionando a favor de uno. Entonces, ¿qué nota este espacio? ¿Qué nota este episodio? Y ahora sí, comencemos. Este sí merece drum rolls. Bueno, entonces nuestra invitada de hoy es Ana María Franco, de Mamá con Amor. Ana, ¿cómo estás? Súper bien, qué rico poder compartir este espacio, poder conversar, poder, bueno, sí, abrir la mente una vez más en un espacio como estos. Mil gracias por la invitación. Qué nota, lo máximo. Bueno, yo creo que para empezar, como te decíamos, nos presentamos por si aún no sabes quiénes somos. Nosotras somos las caras detrás de Overthinking. Yo soy Luciana. Yo soy Mariana. Y bueno, sí. La verdad, como para entrar un poquito como en calor, queríamos hacer un mini icebreaker. Y es que nos cuentes 2 momentos que te mantienen súper humilde, pero versión siendo mamá. Ay, solo 2. ¿Cuál de todos? Yo creo que la maternidad es una carrera constante de momentos que te mantienen humilde. Porque me encanta. Yo sea mentora de padres y así pueda capacitar a muchas familias, pues mis hijas no son mis trofeos. Mis hijas son niñas y entonces actúan como niñas en espacios públicos. Pero creo que, bueno, se me viene a la mente como un momento muy especial en donde estábamos montándonos a un avión, mi hija estaba súper furiosa conmigo, entonces yo le dije como pasito como, chiqui, bueno, compórtate, estamos en un espacio público, por favor, o sea, de verdad, a la gente le molesta tu ruido, bueno, como tu bravura, esa rigidez del cuerpo, y voltea y me dice, ay, ya porque tú eres mamá con amor, crees que yo me voy a portar bien. No, siempre ante todo el mundo. Sí, delante de todo el mundo. Ay, y ya me había saludado como gente que estaba a su alrededor. Entonces fue pucha, oh my God. Fue uno de los momentos como más, bueno, y otra vez que me acuerdo, pero este no es tanto como de la cuenta, me monté a un ascensor y una señora me dice como, ay, yo te he visto. Y yo, sí, ¿dónde será? Y me dice, sí, yo te conozco, pero no sé de dónde. Y yo, ay, no sé, me dijo, me tienes echando cabeza, ¿tú qué haces? Y yo le dije, trabajo en redes sociales. Y me dijo, ay, yo creo que te he visto en el celular de mi nieto que se mantiene viendo niñas en pelota. ¡Ay! No, pero no, ay, yo no te lo puedo creer. Pero eso está peor. Pero pues sí, esa sí es la peor de todas. No, y la abuela pues más atrevida. Llega mi esposo y le dice, claro, es que ella es mamá con amor. Y está todo lo contrario. No. Y yo no es mamá con tilde, o sea, yo doy tips de mamá y ya después la señora toda pena, es que, ay, sí, yo creo que sí te he visto, mis nueras me han mandado tus fotos. No, ya tratando como de desembarrarla. Sí. Ay, no, qué horror. Eso sí está muy bueno. Sí, yo creo que todos seamos, pues, o no mamás, nos mantienen momentos muy humildes, muchos momentos. No, y hasta yo me acuerdo de una historia cuando yo le puse un recuerdo más de que mantuvo a mi mamá humilde. Imagínense que estábamos todos en un viaje, así con amigos de mi mamá, o sea, amigos de toda la vida, pues, menos mal. Y yo estaba demasiado chiquita, yo tenía por ahí 4 o 5 años, y yo acompañé a entrar a mi mamá al baño. No me pregunten por qué, yo niña chiquita, me fui súper feliz detrás de ella.
Y como que mi mamá en ese paseo había estado súper estreñida, dice así. Sí. Entonces ella, bueno, dio de lo suyo, dio del cuerpo y yo salí gritando por todo el cuarto, pues por todo el hotel. Yo no sé ni dónde estábamos y yo, mi mamá hizo popó. Ay, y yo empecé a no. celebrar y yo sí, y todos jugaban cagados de la risa. O sea, todos Claro. momentos Y tu mamá, que la mantuvieron humilde a por ella. ser mamá, literal. Ay, no, qué Es que risa. uno, Sí, los niños no tienen filtro, entonces siempre te van a mantener humildes, siempre. Literal. Literal. Pero yo creo que también esa es como de las cosas más La bonitas de magia. un niño, como esa inocencia. Sí. Bueno, Ana, te queríamos preguntar primero, como que, bueno, que nos contaras un poquito de tu historia, no solo en redes, sino también como personal, como qué te motivó y qué te dijo a ti, como que tu propósito era empezar a ayudar a muchos padres en el mundo a convertirse como en su mejor versión, por así decirlo, para que criaran de manera positiva a sus hijos. Bueno, mi historia voy a intentar resumirla porque es muy larga, pero básicamente pues yo era una abogada que trabajaba en una oficina cuando quedé en embarazo, pues yo había estado casada como hacía 2 años y me imaginaba que tener hijos era como algo más en el checklist, pues como graduarse, casarse y tener hijos. Yo siempre dije que no iba a renunciar a mi trabajo y que iba a ser una mamá que pues tenía sus hijos y los dejaba al cuidado de alguien más y volvía al trabajo. Sin embargo, en el embarazo yo hice como un último viaje a otro país, a acompañar a mi esposo a hacer un curso y a descansar como hasta que fuera prudente, pues no salir del país porque ya se aproximaba el parto. Y en ese viaje tuve a mi hija por accidente. Oh my Nunca God. supimos qué pasó, simplemente yo rompí fuente y la niña, y yo estuve, pues fui al hospital, me dejaron como 9 días acostada y ya al final me dijeron ya, o sea, ya tiene que nacer. Entonces mi hija nació mucho antes de tiempo. Cuando yo viví eso, pues yo lo primero que hice fue como despedirme de todas esas expectativas. Yo renuncié, yo no sabía si mi hija iba o no a sobrevivir y dije, pues es como lo primero que tengo que hacer. Voy a enfrentar un duelo o voy a enfrentar un reto o voy a enfrentar un milagro, pero lo que sea que vaya a enfrentar, pues no es compatible como con esas prioridades de vida que yo me había planteado en algún momento. Entonces, empecé como a edificar una nueva vida, a imaginarme cómo iba a ser la mamá de una niña especial, que era lo más probable que pasara, porque sus conexiones a ese momento donde yo la tuve, que eran 29 semanas, eran muy pobres, sus pulmones no estaban desarrollados, podía ser ciega, podía ser sorda, y eso no se vería sino en los 2 años siguientes al nacimiento, cuando se fuera desarrollando. Entonces ahí empecé a estudiar un montón de conexiones neuronales, del cerebro, de muchas cosas para mi hija, y ahí me hice una promesa como de decirle, Chiqui, si tú sobrevives, yo me voy a encargar de decirle a muchos papás que la vida es un milagro y que muchos como yo la damos por sentado y creemos como que, bueno, tener hijos es un check más en esa lista, pero no es así. Y bueno, y salimos triunfantes de esa batalla, volvimos a Colombia con nuestra bebé después de mucho tiempo estar ahí batallando entre la vida y la muerte. Y cuando llegué a Colombia, pues me encontré muy sola siendo mamá, nunca me imaginé como que la maternidad era un lugar tan solo. Y decía como, bueno, qué rico empezar a compartir esta experiencia con otros papás, qué rico compartirles todo esto que yo estoy estudiando para mi hija, pero que ellos lo puedan implementar en sus casas y que puedan entender que pues ser papá y ser mamá es un milagro de la vida. Y así empecé a publicar, a crear una comunidad que se llama Mamá con Amor, en donde no solo les comparto como mi día a día, sino que también les comparto toda esta información que yo fui adquiriendo en la medida en que me iba capacitando, en que me metí a diplomados, en que incluso me metí a estudiar especializaciones, maestrías, otra carrera, y creé mis propios cursos porque me parecía que no había nada como en el ambiente que fuera como 100% yo. Y así fue que empecé como este espacio de Mamá con Amor. Esa es la historia. Increíble, Demasiado o sea, no hermoso. conocía como esa historia y literalmente como cuando las cosas se hacen de una forma como tan genuina y tan, pues diría yo como espontánea, porque me imagino que tú eso jamás estuvo dentro de tus planes, como que literalmente se nota, o sea, se nota cuando se hace como de verdad, como desde, pucha, yo pasé por esto, yo los entiendo y yo quiero ayudar a más personas con esa información tan valiosa que yo estoy recibiendo, entonces como que historia tan bonita, wow. Sí, yo te quería preguntar si de pronto te dio como un poquito, como
no sé si te sentiste dentro de la espada y la pared al tener que renunciar a tu trabajo y empezar de cero con algo que de pronto no tenías seguro, o fue que fuiste empezando y ya de ahí empezaste a publicar por redes y a la vez trabajabas, o fue literal de la nada y ya empezaste a ser mamá. Ajá. No, la verdad es que pues renunciar fue algo que fue en modo supervivencia, o sea, yo ni siquiera tuve tiempo de meditar esa situación, simplemente dije voy a enfrentar esto y lo primero que hice fue renunciar. Yo no pensé en un emprendimiento, yo no pensé, o sea, solamente pensé en mi hija, no más. Y luego decía, bueno, tal vez en un tiempo pues yo vuelvo a la oficina, normal. Pero ya como yo viví de cerca lo que es cuidar una vida, entender el desarrollo, no saber, yo no iba a saber en 2 años qué iba a pasar con mi chiquita, entonces descarté como esa idea de volver a una oficina donde solo me ofrecían tiempo completo. Yo dije, nunca más vuelvo a entregar todo mi tiempo, y me quedé 2 años en la casa sin hacer nada, entre comillas. Sin hacer nada es ocupándome 100% de mi chiqui. Entonces, en esos 2 años yo decía, ¿qué hago? Ya sé que no puedo volver a la oficina como abogada porque no me aceptan. Yo nunca fui emprendedora de esas que venden gomitas en el colegio, nunca tuve como ideas de negocio y decía, no sé hacer nada más. Entonces, cuando yo empecé la comunidad, la empecé sin ninguna expectativa de que fuera un negocio, o sea, solamente con el afán de compartir mi historia, de no sentirme sola. Wow. Y de cumplir esa promesa a mi hija. Y poco a poco, pues esto fue hace 8 años, los influencers no existían, eso no estaba en una agenda. Y poco a poco como que se fueron abriendo los caminos, entonces me llamaban marcas y me decían que pongas algo de nuestros productos o servicios en las tuyas. Ya después yo empecé a hacer talleres porque nunca me sentí 100% identificada con esta figura como del influencer que depende de las marcas para que lo busquen, porque yo no soy comercial en el sentido de salir a buscar ese tipo de cosas. Y ahí fue que creé mis talleres. El primer taller yo hice todo, fueron 12 personas, cobré 12,000 pesos, yo hice las limonadas, los sándwiches, oh my God. Todo. Entonces fue como un camino súper pasito a pasito y súper de incertidumbre. Yo no sabía, ni me proyectaba, ni decía, no, en 5 años yo quiero, no. O sea, lo que yo tengo hoy nunca estuvo en mis planes, y ahora sí, que ya es un negocio, que está estructurado, que estamos en un montón de países, que tenemos gente de todo el mundo, ahora sí, pues uno lo trata como una empresa, pero no fue en el inicio así. O sea, el principio fue incertidumbre, fue compartir, fue esto lo que quiero hacer, no me da un peso, no me dio un peso por 2 años más o menos, y también estuvieron esos 2 años de incertidumbre que yo decía, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer con mi vida? No tengo ni idea. No, total, y es que es lo que tú dices, o sea, una cosa es hoy en día que ya ser influencer es, pues diría uno, como pan de cada día, uno ya pues ha visto muchas más personas y ya hay literalmente gente que se dedica a eso. Y que aspira a ser una gran influencia. Exacto, a decir, pucha, hace 8 años que eso estaba nada que ver, o sea, nadie tenía eso ni dentro de sus planes, ni que eso fuera literal una profesión o algo para seguir y hacer día a día. Entonces como que pucha, es lo que tú dices, esa incertidumbre de decir como, ¿y yo qué voy a hacer? O sea, como muy chévere, pero ¿y ahora qué? ¿Qué me depara como el futuro? Entonces como que muy teso ese juego mental literalmente que uno pues le puede jugar en contra muy fácilmente. Igual yo siento que también cuando llega un hijo a la familia, también uno de alguna manera busca pues como que intenta buscar los recursos, porque es como ya otra vida depende de mí. Entonces junto a mi pareja, las personas que tienen pareja pues intentan sacar su vida adelante, supongo, pues obviamente siempre hablando desde nuestro conocimiento, porque no, ninguna de las dos somos mamás. Total, desde 2 adolescentes que literal, sí. Bueno, Ana, nosotros te queríamos preguntar, más que todo, ya que conocemos un poquito de tu historia, como tú, ¿a qué? Pues hemos visto que te dedicas mucho como a la crianza positiva, pues no tenemos mucho conocimiento en eso, entonces como para que nos expliques de qué se trata, y también si te has enfrentado a personas que estén en total desacuerdo a esa forma de crianza y cómo lo has enfrentado. Claro que sí. Bueno, cuando yo empecé como a estudiar todo esto alrededor de cómo se desarrolla el cerebro, de qué conexiones lo favorecen, de qué conexiones no, yo decía, qué pesar que solo las mamás que estemos enfrentadas a situaciones de vida o muerte como yo tengamos que aprender esta información. Qué rico que muchos papás con hijos normales y sin percances pudieran conocer como esta información de, por ejemplo, cómo el cerebro aprende de forma óptima, o saber cositas como cuando uno está alterado emocionalmente no está. Entonces
se devuelve como a la infancia de uno y uno decía, claro, cuando el papá estaba más ofuscado era cuando le daba las lecciones de eso no se hace porque lo uno y lo otro, eso no genera un aprendizaje desde el punto de vista de conexiones. Entonces empecé como a interesarme un montón por cuáles eran las metodologías de última tecnología para uno poder enseñar a los hijos, para uno poder acompañarlos a crecer. Y ahí me enamoré de algo que se llama disciplina positiva, que es todo un método, es una franquicia, y me certifiqué. Cuando yo me certifiqué en disciplina positiva, para mí se abrió un mundo súper fascinante, porque yo solo tenía como esa referencia de crianza de lo que hicieron mis padres, y ellos lo hicieron muy bien. O sea, yo no recibí una crianza con violencia o llena pues como de golpes, pero sí en algunos momentos pues como que había manipulaciones, había amenazas, bueno, había cosas no tan chéveres. Cuando yo conocí esta información dije que wow, que la autoridad, porque los padres somos autoridad, no tenga que ser mediante violencia, o sea, llámese intimidaciones, golpes, amenazas, y que hay otras metodologías como muy útiles. Y entonces empecé a estudiar ahí también Conscious Discipline, crianza consciente y otras corrientes que pues finalmente apuntan a lo mismo, es a criar los niños sin violencia. Es decir, a que el adulto tiene que ser el que pone los límites, las normas, el que guía al niño, es el que tiene el cerebro desarrollado, es el que cuenta con experiencia en el mundo, pero que esos medios que usa para que el niño lo siga no sean violentos, sean respetuosos. Entonces ahí fue como que yo hice el clic mayor y me empecé a especializar como en tener un método propio, porque lo que veía era muy fantasioso, o sea, como de papás que hablan así pasito, y yo no soy así, nuestra cultura latinoamericana no es así. Entonces decía como conciliar también pues algo más real, ¿cierto? Algo más tangible, y ahí fue que creé como mi propia metodología. Entonces eso es como disciplina positiva, eso es crianza consciente, eso es lo que yo les enseño a los papás en el curso. Entonces, como sin dejar de ser tú, acelerado, bravo, ofuscado, lo que sea que seas, puedas acompañar a tu hijo a crecer con normas y con límites, pero que no te sobrepases con él, que no te lo cagues, o sea, que no lo violentes, que no le pases por encima a tu hijo. Entonces, esa es como la metodología. Y claro, en el camino me he encontrado con todo tipo de personajes. Que van en contra de la corriente. Pero mis favoritos son ellos, ¿sabes? Porque es que solamente me hacen tener a mí las mejores respuestas. Solo cuando alguien nos cuestiona, cuando alguien dice no estoy de acuerdo, cuando alguien dice es que a mí me pegaron y yo soy una persona de bien gracias a los golpes, es que podemos articular esas respuestas para generarle a esa persona no una convicción de que se apegue a lo que nosotros vivimos, sino un cuestionamiento sobre si estuvo bien lo que te hicieron, si te lo merecías, si no hubieran existido esos golpes, no hubiera sido una persona de bien. Entonces, claro, y cada que pongo un post, pues créeme que son un montón de comentarios de gente en contra, de gente que claro, que nos estamos tirando en los niños. Total. Yo entiendo su nivel de conciencia porque yo estuve ahí, ¿cierto? Cuando yo empecé a oír esta información, yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Más por curiosidad que realmente porque yo quisiera replicarlo, yo me empecé a meter en este mundo. Entonces yo también estuve ahí y me fascina que la gente sepa discutir, que me digan, no, eso que tú dices no, me fascina, porque ahí es donde nace pues como lo enriquecedor de poder tener una convicción y de poder estructurar como nuestras verdades. No, y yo creo que también el crecimiento y ese conocimiento que tú has adquirido pues lo has tomado porque te has incomodado muchas veces, o sea, creo que de ahí realmente nace eso y es un aprendizaje que todos deberíamos tener, que es cuando nos sentimos incómodos con ese pensamiento que nos entra por acá, como que no, por ahí se puede crecer demasiado. Sí, total, porque es que si todo el mundo estuviera de acuerdo, pues todo sería como tan fácil que sería imposible. Y me encanta eso que dices de la violencia. ¿Por qué? Porque no es solamente violencia física, sino lo que tú dices, que también a veces puede ser como un maltrato verbal o que te intimidaron, y muchas veces creemos que simplemente, no sé, una mala crianza, por así decirlo, solamente es a los golpes, pero hay muchas otras maneras de que un niño pues se puede sentir intimidado, ya sea a los gritos o como trata, no sé, el esposo a la esposa, o sea, como que son demasiadas cosas que uno no se alcanza a imaginar que juegan en pro o en contra de la crianza. Entonces eso me parece demasiado teso, porque
ojalá existiera un manual que te dice paso a paso de, mira, primero le hablas a tu hijo y le dices, mira, reacciona de tal manera. Como ser papá, literal. Exacto, pero literalmente como que uno, no sé, incluso acá hablando contigo, uno se imagina un montón de escenarios en los que yo diría como, fue pucha, ¿tú cómo reaccionarías? Pero que si yo no te pregunto a ti, tú no me dices cómo reaccionar, si a mí me pasa, yo no sabría cómo reaccionar. Entonces, ser papá es demasiado difícil y uno como que a veces no dimensiona esa grandeza y esa responsabilidad tan grande que es ser papá y ser mamá. Entonces, wow. Sí, y entrando a ese tema, como que te queríamos preguntar si existe alguna preparación para ser papá, porque muchas veces, pues nosotros ahorita hablamos como de pronto uno al ser papá tiene que desaprender muchas cosas y creo que todos hemos estado en el escenario que decimos, no, yo cuando sea mamá nunca voy a ser como fue mi mamá conmigo, pero muchas veces eso se repite. Y en otros casos, exacto, y en otros casos hay métodos como para aprender antes de ser papá o mamá para darle lo mejor a tu hijo. Exacto, o sea, como que la pregunta así globalmente es como, ¿existe alguna manera de uno como ser humano prepararse para todo lo que es ser papá? No, definitivamente no. Y la única manera que tienes para aprender es entender que la vida es un camino de aprendizaje y que nunca vas a estar graduado, porque se supone que uno como papá les está enseñando a los hijos a vivir y uno está aprendiendo a vivir y todas las etapas de la vida te traen retos diferentes. Entonces no hay ningún curso que te garantice que vas a aprender a ser papá o el mejor papá. Hay cursos que te invitan a adoptar marcos, a revisar tus patrones, a mirar tus reacciones, a saber de dónde vienen, cómo redireccionarlas hacia un norte más consciente, pero definitivamente nunca se está preparado para ser padre y todas las etapas de los hijos traen retos diferentes. Es como, no sé, como que si lo ponemos en otro escenario, tú por más cursos de maratones que hagas de forma virtual o por más videos que veas de gente que ha hecho maratones, pues no te va a garantizar que en el momento en que tú te vas a enfrentar a esa maratón vas a poder implementar todo lo que viste o vas a saber qué se siente o si vas a lesionarte en la mitad del camino vas a saber qué hacer. Entonces, sí es muy chévere leer de crianza, es muy chévere ver videos, es muy chévere como empezar a empaparse del tema, pero sin pensar que esto es una garantía de que no vas a tener retos. Total, es que yo creo que el que diga que no tuvo un reto pues siendo papá, no, pues no fue papá, o sea, es como misión imposible lo que tú dices. Y me encanta ese ejemplo que pones como de una maratón y así pasa yo creo que con todo en la vida, o sea, uno no puede pretender que, pues por eso es que es más valioso cuando uno lleva las cosas a la práctica, pues de la teoría a la práctica, porque es que si no, jamás vamos a aprender y puede que Mari y yo nos leamos el mismo libro, pero que Mari lo vea de cierta manera, yo lo aprendí de otra manera y cuando cada una lo vaya a aplicar en su vida, sea el sol y la luna, pues o sea, sean el día y la noche, o sea, cosas demasiado diferentes. Entonces, ¿qué nota eso? Y me encanta que la primera respuesta sea no, o sea, no existe una manera de uno tener con 100% certeza de que voy a ser el papá perfecto, pues exacto, o sea, me encanta eso. Sí, como muchas veces lo hemos escuchado, nuestros papás han hecho lo que pueden con las herramientas que tienen en el momento. Yo creo que la mayoría de papás no tienen la intención de, ay, voy a crear esta herida en mi hijo, no. Muchas veces hacen lo mejor que pueden y pues siempre intentar hacerlo todo desde el amor. Total, y bueno, te quería hacer otra súper pregunta que esta, la verdad, siento que me llama demasiado la atención y creo que muchas personas pueden tener esa duda, y es cómo uno muestra, pues uno como padre, uno cómo puede mostrarle a sus hijos como la realidad de la vida, no sé, como la muerte, que hay separación, que a veces hay problemas económicos y todas estas cosas que muchas veces los padres tratan como de romantizar o de maquillar, o sea, como quien dice, ¿por qué llegué acá? La cigüeña, o sea, como ese tipo de cosas, uno como los temas que son como tabú. Exacto, o sea, cómo se abordan esos tabúes. Bueno, pues hoy creemos que como estamos en la era de la sobreinformación, o sea, tú tienes Google, tienes redes sociales, todo. Puedes googlear y teclear cualquier cosa. Todo. Lo que creemos desde disciplina positiva, desde crianza, es que como padre uno se tiene que posicionar como una fuente de información certera. Es decir, que si tu hijo viene a ti con una duda o vive en una situación de la que uno sale corriendo como papá
porque ¿qué le voy a decir? O se hace el bobo, pues tu hijo no se va a quedar con la duda y va a ir a buscar a otras fuentes como son sus amigos, internet, redes sociales, y esa no es la idea, porque sabemos que así como hay mucha información, hay mucha parte de esa información que no es cierta o que no es la que nosotros queremos que los hijos tengan. Entonces, posicionarnos como fuente de información es dejar de tener tabús, hablar de los hijos de todos los temas, no creerlos bobos o incapaces o inhábiles de estar en las conversaciones, y más bien adaptar nuestro lenguaje o también ese nivel de qué tanto queremos que sepan a sus edades, ¿cierto? Porque también la infancia pues hay que protegerla. Total. Entonces yo con mis hijas converso de todo, o sea, yo con mis hijas he conversado del aborto, del racismo, de la política, de las religiones, de las guerras que hay en este momento en el mundo. Yo no les muestro titulares de periódicos porque mis hijas están chiquitas, pero yo sí les doy un nivel de información pues como exacto, justo según sus edades, pues, para que ellas sepan que eso está pasando, que su mamá no se los esconde. Y bueno, si ellas ven otras cosas, escuchan otras cosas de sus amigos o en la calle, yo siempre trato de contestarles todas las preguntas que tengan. A veces es un, mira, esta es la respuesta, y a veces un, no tengo ni idea, pero voy a investigar para ti, para que tengas la respuesta. Entonces así me posiciono de alguna manera como esa fuente de información certera para ellos. Exacto, y no es como, es lo que tú dices, no es como vendarles los ojos y decir, mira, te encerré en esta burbujita de cristal, todo alrededor de ti es perfecto. Es simplemente uno, exacto, con las herramientas que tiene, irles dando como esa información, pero según su edad. Eso me parece súper importante, porque muchas veces tampoco se nos pueden olvidar que simplemente son niños y que tampoco vamos a llegar y les vamos a decir, mira, te está pasando, pues incluso uno hasta como adolescente a veces le cuesta entender cosas que uno antes veía y uno era como, pues, ¿qué es esto? Y que ahora ya es como, pucha, no sabía que esto era de tal y tal manera, y tampoco tenía por qué saberlo, porque tenía, no sé, 5 años, pues, entonces, ¿qué nota eso? Como todo a su debido momento y con cierta como filtro, por así decirlo. Sí, a mí me parece muy importante porque justo con lo que decías ahorita de la era de la sobreinformación, yo creo que también estamos entrando como una etapa en el mundo que existen muchos temas en los que todos estamos aprendiendo, creería yo, pues todas las generaciones, y es por ejemplo el tema del género, que es una pregunta específica que te queríamos hacer, y es uno como papá, ¿cómo puede afrontar que a uno, no sé, un hijo de 5 años, 6 años, te diga que no tiene género? Pues, o no sé, que no tiene religión y tú quieras bueno, la religión es de pronto diferente, pero como que como tú le puedes comunicar a él que de pronto no tiene la información o no tiene las bases, o que si las tiene, pues como ese tipo de situaciones tan complejas y controversiales como se pueden abordar de una manera, digamos, pues como empática con el hijo. Mejor dicho, ustedes tienen las preguntas pues más afiladas de cualquier lugar, que me encanta. Sí. Bueno, yo creo que los papás tenemos que entender y aprender sobre los procesos que se dan en los niños para formar ese yo, es decir, ese yo soy, yo quiero, yo necesito, yo sueño. Así como un niño de 5 años, que fue la edad pues como que ustedes pusieron, te dice yo quiero ser bombero, y el papá le dice, ay, súper, qué rico, y le compra el carro de bomberos y juega con él a las mangueras y aquí apagan incendios. Ese niño va a tener un montón de ideas en la cabeza hasta que efectivamente llegue a la adultez y tome la decisión de ser o no bombero. Entonces yo creo que hoy hay muchos signos de alarma, muchas red flags, en el sentido que si el niño dice de 5 años, yo me quiero poner tacones, o yo quiero ser una mujer porque no siento que sea hombre, creo que hay como una alarma muy pobre y muy vacía y demasiado desprovista como información certera, en donde los papás dicen, no, este ya entró en la onda, entonces ya me salió pues un Pokémon sorpresa como hijo. Y no, o sea, la verdad es que los niños van a ensayar muchos papeles y muchos disfraces para convertirse y definir quién efectivamente quieren ser. Entonces, así como padres no decimos, no, hijo, bombero no, pues antes los papás decían, por ejemplo, hijo, no, bombero no, eso no da plata, tienes que ser abogado, tienes que ser médico, por aquí, por este camino, porque este es el que tú nos vas a sacar pues de pobres o cualquier cosa.
creo que hoy los papás con sus miedos en torno a la sexualidad hacen lo mismo. Entonces dijo, no, maquillaje no, tacones no, porque es que tú eres un hombre, eres un macho, tú no puedes dudar de tu sexualidad. ¿Cierto? Es como que hoy en el tema del oficio o en el tema profesional hoy lo vemos ridículo, o sea, donde un papá hoy se imponga y diga es que tú tienes que graduarte de ingeniería, hoy lo veríamos como, oiga señor, usted se quedó en el siglo XVII. Total. Creo que hoy con el tema del género y con el tema de la identidad y con el tema pues de sexualidad finalmente está pasando lo mismo, los papás estamos queriendo anticipar, queriendo forjar, queriendo encerrar a los niños en un molde que hoy no existe para la sociedad. Entonces, ¿de qué estamos enamorados? ¿Del proyecto futuro que es nuestro hijo? ¿O estamos enamorados de un ser al que generosamente le dimos una vida para que él haga con su vida lo que le dé la gana? Entonces nosotros tenemos que cuestionarnos qué bases le estamos dando, qué valores le estamos dando, qué ejemplo le estamos dando, qué acompañamiento le estamos dando y soltar el resultado. Porque un hijo, o sea, si nosotros estamos esperando que el hijo sea un imaginario que nosotros tenemos en la cabeza, somos unos mercenarios del amor. O sea, estamos esperando que ese hijo nos retribuya esa imagen que tenemos de él, que ese hijo sea como nosotros lo tenemos en la mente, y eso no es generoso, eso no es dar una vida, eso es ser mercenario y entonces recibir como algo a cambio. Exacto. Entonces, creo que el tema pero pon el tema que sea, pon el de género, pon el de política, pon el de religión, pon el de la profesión. Los padres damos sin esperar nada a cambio, damos una vida sin esperar que nos cuiden en la vejez, entregamos un proyectico que hacemos con un montón de arandelas, pero finalmente nuestra meta es que el hijo huele, no que se parezca a lo que nosotros quisimos. Me encanta eso porque es que es eso, es uno como padre cuando tiene, bueno, es que uno como padre, pues los padres no deberían de idealizar al hijo, y es lo que tú dices, yo no tengo el hijo pensando desde que lo tengo en la barriga voy a decir, ay no, va a hacer tal y tal cosa, se va a graduar a tal y tal edad, va a conocer al amor de su vida, se va a casar, va a tener hijos. No, uno literalmente está a la expectativa, o sea, como que te voy a dejar ser y voy a estar a tu lado para verte ser esa persona en la que tú te quieres convertir. Y me gusta eso que dices de, pucha, no le pongas simplemente el tema de género, sino que puede aplicarse en muchas cosas de la vida. Y es eso, porque yo creo que pues, hoy en día sigue pasando que los papás como que le quieren escribir ese futuro a los hijos, y eso cuesta mucho. Y a pesar de que sí, ya hemos como que soltado un poquito más y es como, no, déjame ser quien yo quiera ser, siento que aún sigue siendo un tema como muy delicado de, si mi papá toda la vida quiso que yo estudiara medicina porque toda su familia es médica, entonces de cierta manera yo me veo como con el impulso de, pucha, no, entonces yo cómo no voy a ser médico, cómo no voy a ser ese arquitecto que mi papá quiere que yo sea. A pesar de que ya han cambiado como un poquito ese chip en los niños y en todo, pues siento que aún cuesta y va a costar por igual con todos los temas que le pongamos. Entonces, qué teso. Sí, es muy teso, y entender uno como papá y mamá que uno no es dueño de los hijos. Eso es demasiado importante porque al final del día, como tú dices, es un proyecto que uno hizo con todo el amor del mundo, pero ya ellos van a decidir, incluso si quieren que devolverle ese amor a los papás, que en muchos casos se da que los hijos terminan sin querer a los papás. Total. Entonces es muy teso. No, es que casos hay para tirar al techo y creo que cada uno es un mundo, pues un universo. Literal. Ana, bueno, y por ejemplo, ya entrando como a otro tema, ¿tú sientes que los hijos pueden ser mejores amigos de los papás, o es mejor literalmente solo decir, soy tu mamá y ese es el rol en tu vida, pero tenemos la confianza de hablar de los temas que quieras? Pues yo creo que si lo con una amistad de par a par, es decir, de una persona que tenga más o menos los mismos años que nosotros, los hijos no pueden ser nuestros amigos, ¿sabes? Porque yo le puedo decir a mi amiga, mira, tu novio te está manipulando, es un tóxico, es lo peor que te pudo pasar en la vida, pero mi amiga puede seguir tomando la decisión de estar con esa persona y yo puedo seguir pues como recibiéndola en mi casa con todo el amor del mundo y cuidándole todas las tusas si termina con el novio de vuelve. El tóxico. Sin embargo, yo como papá, yo tengo que guiarlo y eso implica tomar un montón de decisiones por él que incluso no va a estar de acuerdo con ellas. Entonces, por ejemplo, a edades tempranas, como están mis chiquis o más bebés, o sea, en mi casa, por ejemplo, comemos carne y es una obligación nutricional de mi casa y de lo que yo he estudiado
pediatra donde las llevo y donde la nutricionista que las ve, comer carne para poder cumplir con esa tabla nutricional que ellas requieren. Si mañana mi hija se vuelve vegana y me reclama porque yo no le respeté su deseo de ser vegana, pues es que yo era legalmente responsable de ella. Era así como yo sentía que podía cumplir con eso que tan importante es la tabla nutricional para que ella se desarrollara y creciera. Entonces, como que sí, pero no. Yo amo estar cerca de mis hijas me cuentan todo, yo sí soy súper mamá, o sea, muy cercana de ellas y hacemos bailes juntas y yo sé todo de las amigas de ella, cosas que ni los papás de las amiguitas saben y siempre me gusta mantenerme cerca, pero finalmente yo soy el adulto, entonces yo tomaré decisiones frente a las cuales ellas no están de acuerdo. Yo, por más amigas que seamos, BFFs, corazones y estrellas, yo no les voy a dar un celular en este momento. Yo no las voy a dejar ver lo que ellas quieran ver en redes sociales a sus 9 y 7 años. Entonces somos súper amigas, pero esa amistad sí se rige por los límites porque yo soy la mamá y soy la responsable de ellas. Como entender el rol, o sea, como tener claro que soy su mamá, pero pues siendo pues las niñas ahora de mi vida y mejores amigas forever, pero entendiendo como que existe ese rol de mamá. Yo no sé, ¿tú cómo puedes marcar, por ejemplo, esos límites? Porque uno muchas veces como hijo dice como que, ay no, mi mamá es la mejor, pero cuando a uno le marcan el límite uno dice como, ay, qué pereza. ¿Tú cómo has hecho como para ir marcando esos límites con tus hijas? Desde siempre, o sea, es que yo soy la mamá y en muchos momentos de la vida no voy a ser popular con ellas, o sea, en muchos momentos de la vida ellas no me van a querer, pero es un precio que uno paga pues como por esa formación. Entonces, por ejemplo, a veces, no sé, pasa que en vacaciones, por ejemplo, les digo, ya es hora de apagar el televisor, o sea, son las 10:30 de la noche, mañana tenemos que hacer cosas, ustedes tienen que descansar, chao televisor. Ay, tú eres la peor, es que en la casa de no sé quién es mejor, porque la mamá nunca le da televisor, tú eres así, eso, como cosas así. Entonces yo les digo, pues pucha, tienen toda la razón, o sea, yo soy la peor para pagar ese televisor, pues yo las amo, y saben que esto es un acto de amor, ustedes no me lo entienden en este momento, pero cuando estén grandes me lo van a entender, que el cuerpo descanse, el cuerpo dormido es cuando más aprende, mañana van a amanecer frescas como una lechuga, yo no sé cómo amanecer en la casa de fulanita, eso es problema de ellos, pues yo las amo, mis amores, y chao, y me llevé el control y me fui. Entonces ellas a veces se quedan como, pero yo nunca soy brava con ellas, pues nunca soy como agresiva, no, yo marco unos límites que no tienen negociación y ellas sí me dicen a veces que yo soy lo peor de la vida, pero yo pues como que yo me aguanto ese precio porque estoy enfocada en ser ese rol de mamá responsable. Y me encanta esa frase de algún día me entenderás, porque todos, sí son porque literal todos fuimos ese niño al que le decían esa frase, algún día me entenderás, y uno era como, no te quiero entender, o cualquier cosa. Pero uno va creciendo y uno cada vez dice como, pucha, te voy entendiendo. Sí. Y yo incluso he tenido esta conversación, pues antes hablaba con mi mamá, yo le decía como uno cuando va creciendo, como que el amor por sus papás también crece, porque uno los va entendiendo, uno va entendiendo el motivo por el que hacían tantas cosas, o por qué reaccionaban de tal y tal manera. Y literal, la mamá, pues yo siempre he dicho como, pucha, yo no sé cómo lo haces, pero siempre tienes la razón. Y si la mamá siente una espinita, hay que ponerle ojo a esa espinita porque las mamás de cierta manera tienen como ese sexto sentido al que siempre le hemos llamado, que literal como que predice el futuro. Yo no sé si es como ese instinto materno o instinto de protección, lo que sea, pero es impresionante como a veces funciona eso. Sí, entonces, a mí me parece muy impresionante, las mamás siempre tienen la razón, pues más que todo cuando le dicen a uno, no te juntes con tal, y uno es como, mami, pero a mí pues me cae súper bien, tan puñalada por la espalda. Pasan todo, en todas las situaciones, o no me gusta que vayas a esa casa, y termina pasando algo, y uno es como, pero ¿cómo sabías? Todo estaba demasiado normal, pero bueno, las mamás tienen ese sexto sentido. Y ya nos gustaría también como preguntarte, cambiando también como de tema ya, como cómo afecta la relación como que tú tienes, por ejemplo, con tu marido o la relación amorosa que se ve en una casa, como ese vínculo familiar, en el crecimiento pues como de las hijas. Afecta total, o sea, eso sí es verdad, afecta total porque es que imaginémonos que es como un mozo que uno se lleva a vivir a la casa y fuera de eso que el mozo que uno se lleva a vivir a la casa está
incapacitado o está inhabilitado para todo, entonces uno tiene que estar pendiente del mozo, pero tiene al marido. Entonces es como algo así, o sea, todo el amor, toda la atención, toda la energía, todo el cariño que tenía la pareja, pues ahora papá. Entonces somos los dos enfrentados a un bebé que no se le quitan las pilas, que no para de llorar, que uno es como, ¿qué hago? Tiene hambre, tiene sueño, le cambio el pañal, lo corro, lo baño, lo... Entonces, claro que también es algo muy lindo y nos une un montón porque estamos los dos en el mismo nivel de incertidumbre. Pues aquí no hay, es como, es que yo te lo dije o es que yo sabía, pues a menos de que esta persona ya haya tenido un hijo con alguien más, si estamos los dos de primerizos, estamos en el mismo nivel de ignorancia. Entonces yo me acuerdo como muchas veces que ya nos mirábamos como con un cansancio y que decíamos como, parce, ¿qué es esto? Sí, total. Y nos moríamos de la risa y eran momentos chéveres, o sea, uno lo tiene que coger como chévere, porque si lo coge contra el otro o lo coge como deberíamos hacerlo todo perfecto, yo creo que uno se mata, pues y efectivamente yo lo he visto en mis cursos, los hijos abren brechas entre las parejas que muchas veces no somos capaces de cerrar luego. Sí, ese tema de las relaciones amorosas y los hijos es muy, muy difícil, pero sí es ir llevando las dos relaciones de la mejor manera que uno pueda en ese momento. Bueno, y ya como tocando el tema de las parejas, te queríamos preguntar si tú consideras que los hijos son un motivo suficiente para uno no separarse, o sea, que uno diga, no puedo lidiar más con esa persona, pero muchas parejas lo usan como pretexto para decir, pero me voy a quedar ahí por los hijos. No, pucha. Yo sé que la familia es el primer gobierno de un niño y ese niño está viendo todo, o sea, está viendo que es una relación de pareja, está viendo que es una esposa, está viendo que es un esposo, está tomando nota de que es un ambiente familiar y ese niño va a creer que todo eso que le pasó de niño es lo que tiene que pasar de adulto, pues ahí es donde hablamos de los patrones. Entonces, cuando uno se queda en una casa por los hijos, uno está en una situación, supongamos, de cordialidad, pero es una cordialidad fría, es una cordialidad que no es amor, es una cordialidad que es como una relación de pareja que está muerta, no está en la camaradería, no está en el amor, en los detalles, sino que está fría. Entonces, pues darle ese ejemplo a los hijos es decirles que en la vida no vale la pena luchar por algo mejor. Es decirles que pues que el amor no es efectivamente el cariño, son las caricias, son los detalles, entonces yo no pagaría ese precio, nunca lo pagaría. Exacto. O sea, les daría en cambio a mis hijas un ejemplo de que si ese es el amor que hay, más bien no hay amor y saldría a buscar una relación. Porque es igual de malo, como tú dices, quedarse ahí, porque entonces ellos van a crecer creyendo que eso es lo que se merecen o que ese es el amor que la vida les tiene para ellos. Entonces como que también es muy duro y eso juega mucho en contra, porque a pesar de que quieren lo mejor para los hijos y que por eso se están quedando juntos, no se están dando cuenta del daño tan grande que le están causando también a los niños, al crecer como con esa imagen. Y ya para ir terminando, para dejarte de ser libre con tus hijas, te queríamos también preguntar como que, pues yo creo que ya sabemos la respuesta, pero igual siento que muchas personas se lo plantean y hay gente que aún sigue creyendo esto, no sé cómo, y es como que si los hijos arreglan un matrimonio, por ejemplo, hay un matrimonio que está yendo todo mal y dicen, no, estamos demasiado mal, tengamos un hijo. O sea, ¿tú qué crees? ¿Eso es buena herramienta, mala herramienta? No, o sea, creo que es la peor herramienta de la vida, porque cuando uno está mal y le llega un reto como lo es un hijo, en donde va a necesitar que dos personas se pongan de acuerdo en un montón de cosas que tal vez nunca han hablado ni han llevado a una mesa de conversación, pues eso no hace sino acentuar como esos extremos. O sea, creo que es como una balota muy peligrosa de jugarse, porque además un hijo no, o sea, la misión de un hijo no es venir al mundo a arreglarle el matrimonio a los papás. La misión de un hijo es venir a tener una vida propia y a que no lo carguen de expectativas y menos de expectativas que dependen de dos adultos, pues hechos y derechos. Entonces no sé quién piensa eso, pero pues por favor no lo haga. Casos se han visto, entonces Casos conocemos. No, literal, pero me encanta eso como que dices también de que uno a veces no habla de la importancia
que es como tocar esos temas, por ejemplo, antes de tener un hijo. Si yo tengo una pareja, decir como, mira, pues yo me imagino mi hijo, pues como criarlo de tal y tal manera, o que hagamos tal y tal cosa, pues como que siento que son temas que a veces se dejan a un lado y simplemente es como, ay, tengamos el hijo. Y pero después vemos qué pasa. Exacto, pero eso también como que tiene un montón de cosas que te pueden incluso llegar a definir, esta sí es la persona con la que quiero estar, esta sí es la persona con la que quiero construir mi futuro o no, porque también eso es como, puede jugar en contra muy fácilmente. Total, es que eso es como una empresa, es como empezarías una empresa estando mal con tu pareja, en donde son socios 50-50 y para siempre, pues una brutalidad. Sí, Ahora hay gente que pregúntate. dice, no, uno va hablando sobre la marcha como de todas las cosas. Bueno, empezarías una empresa sin capital, sin propósito, sin objetivos, sin mirar qué esperas tú de tu socio. No lo harías, pero si lo hacemos con una vida, pues que es como lo más preciado de una persona, entonces gravísimo. Sí, o sea, ahí se agrava al 200% literal. Sí. Bueno, y ya como para ir cerrando, te queríamos pues como preguntar 3 consejitos o 3 tips que le harías a los papás como para que intenten crear el mejor ser humano posible con las herramientas que tengan. Como papás primerizos 101. Bueno, el primero es que ellos sean felices, o sea, que encuentren una vida que les guste y les parezca bonita. Porque si no tienen una vida que les gusta y le parece bonita, puede dar ejemplo desde la coherencia a los hijos de que es tener una vida que les guste y le parezca bonita, y no desde la carencia de yo no la tengo, pero tenla tú. O yo no te la puedo ofrecer como ejemplo, pero búscala tú, y es tu obligación. Entonces ese sería el primero. Otro es que no pierdan nunca como esa perspectiva de que su vida no son los hijos. Es decir, que su vida tiene muchas más áreas, que tiene de productividad o laboral, que tiene un área de disfrute, de goce, que tiene un área de ser hijo, de ser amigo, de tener espacios. Un hijo no puede ser el único proyecto, así como uno no mete los huevos en la misma canasta, ¿cierto? Entonces que conserven como esa partecita de su vida y no se dejen llevar o desdibujar por ser padres. Y la tercera es que se gocen los hijos, y aquí va como mucho con la promesa que yo le hice a mi hija cuando estaba en esa situación de vulnerabilidad. Los hijos son un milagro, los hijos son una oportunidad de volver a vivir las infancias de nosotros junto a ellos y ser ese adulto que nos faltó cuando éramos chiquitos. Los hijos nos invitan a gozarnos la vida con las cosas más simples y que los acompañemos a crecer, que no les digamos cómo y por dónde crecer, sino que los acompañemos a crecer mientras nosotros también mejoramos en un montón de cosas que nos muestran los hijos. Wow. Qué Amamos aprendizajes tan demasiado. espectaculares. Sí. No, de verdad que sí, no sobra de verdad como agradecerte por este espacio tan valioso. Me parece súper charro porque como cuando te hacíamos alguna pregunta yo me sentía como viendo el TikTok, así como súper... Sí. Pues, o sea, como eres demasiado genuina y me encanta como ese conocimiento y esa Y seguridad. muy coherente. Exacto, como con las que transmites las cosas, porque se nota que cuando uno sabe un tema, a uno le pueden hacer la pregunta que sea y uno con las herramientas y el conocimiento que tiene, uno va a saber responderlas pues como que sí, desde ese saber. Y desde la pasión que has tenido pues desde ese momento hacia los hijos y hacia el conocimiento de los niños, por así decirlo. Total, y me encanta que este espacio sea como esa voz para muchas personas que tal vez querían hacerte estas preguntas o que tal vez no saben nada sobre esto y les gustaría empezar, como tú dices, a empaparse del tema. Entonces como que me parece muy chévere y pues no falta el que no te conociera, entonces que te conozca, y literal somos las más felices del universo. Y en serio, qué placer haber tenido como este espacio tan gratificante, y siento que aprendí un montón, a pesar de que puede que me falte muchísimo tiempo para ser mamá, para hacer lo que sea, pero es un conocimiento demasiado valioso y demasiado hermoso, por así decirlo, que nunca pensé tener a tan temprana edad. Yo creo que hablas por las dos, la verdad, esto es un espacio que nos soñamos y más que todo para lo que dices tú, darle el conocimiento a las personas que lo están buscando o esa señal que necesitan como para tomar conciencia y aprender en tus cursos o pues en tu TikTok, en tu Instagram, en todo. Bueno, y ya sabes que aquí tienes dos admiradoras profundamente, Fans. en serio que amamos demasiado todo lo que haces y pues creo que se nota también, entonces de verdad que mil gracias. No, con todo el amor, siempre aquí al servicio de todos, y que nota que muchas personas que no sean mamás también
se contagien de esto, que empiecen a mirar si me gusta, si no me gusta y puedan tomar decisiones más conscientes incluso desde ese lugar. Total, bueno, no, mil gracias, que Muchas termines de gracias. disfrutar demasiado tu paseo y bueno, que estés súper bien. Lo mismo, niñas, chao, un Chao. placer. Chao. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Esperamos que hayan amado tanto este episodio como nosotros lo amamos. Yo creo que ha sido de los episodios más esperados. Ahora sí podemos gritarlo a la luz. Sí, a criterio, ustedes no saben cuánto tiempo llevamos guardándonos este sentimiento tan espectacular como era pues tener esta grabación, que a pesar de que también tuve el reto de que fue virtual y que para nosotras pues ustedes saben que literal esa fue la primera vez, mamás primerizas de esto. Podcasters virtuales primerizas. Literal, entonces bueno, esperamos que les haya encantado este episodio y nos vemos en otro episodio de Overthinking Podcast. Chao.